Entonces ahora vamos a ver la segunda parte de esta presentación, ¿sí? Como les decía, hay dos tipos de interpretación para aproximarnos a los sueños, ¿ya? La primera interpretación es la subjetiva, donde buscamos asociar contenidos personales, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer. Y la otra interpretación es la objetiva, ¿ya? Entonces, la interpretación objetiva busca ampliar el contenido del símbolo recurriendo a asociaciones, en este caso ya no personales, sino asociaciones arquetípicas. Es decir, relacionar la imagen del sueño con paralelos arquetipos o imágenes universales, ¿ya? ¿Cómo amplificamos las imágenes? A través de los significados que éstas puedan tener, pero significados comunes a toda la humanidad o cultura, ¿ya? Y es aquí a donde podemos recurrir al conocimiento general, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un símbolo que es muy común, muy recurrente en los sueños de muchas personas, ¿no? Ahí nos podemos referir como más a contenidos arquetípicos, ¿ya? Entonces, para poder aproximarnos a estos contenidos, la técnica es la de ampliación de símbolos, ¿ya? Entonces, Jung desarrolló un acercamiento interpretativo de amplificar el sueño, mostrando sus conexiones con temas arquetípicos de la mitología. Y de esta manera, él buscó crear una red de significados mucho más amplia, a través de la cual los temas simbólicos del sueño pudieran ser elucidados. Entonces también alentó a sus pacientes a que siguieran soñando el sueño a través de la imaginación activa. ¿Qué significa esto? ¿No? Fue lo que hicimos justamente la vez pasada, cuando les mostré este ejemplo donde si es que la persona no llega a ver claramente algo, ¿no? Lo puede amplificar después. ¿Cómo? Intentando imaginar algo sobre ese símbolo, sobre ese personaje, ¿no? Que sería un poco la técnica de la imaginación activa, ¿no? Para poder amplificar los símbolos más allá, que se presentan en los sueños, pero que va un poco más allá de los sueños mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sirve mucho esto para poder completar un sueño cuando ya no tenemos información sobre algún lugar, sobre, ¿no?, el escenario, algún personaje o algún símbolo cualquiera. Se puede amplificar, podemos amplificar los símbolos. ¿Cómo? Imaginando, dejándonos llevar por nuestra mente, por nuestro inconsciente, y dejar que aparezcan las imágenes por sí mismas, ¿ya? Sin cuestionarlas, sin poner alguna intención consciente, porque a veces la conciencia está como despierta, como activa, emitiendo como muchos juicios respecto a lo que aparece naturalmente en nuestra imaginación. Entonces, nosotros podemos recurrir al mundo de nuestra imaginación en cualquier momento, ¿no? Y es una manera también de seguir soñando, de conectar con estos símbolos que vienen desde nuestro inconsciente, ¿ya? Y de esta manera podemos trabajar el sueño mucho más allá de ese momento que soñamos, ¿no? Como les decía, a veces podemos tener sueños incompletos, ya sea porque despertamos, porque soñamos otra cosa encima de eso, o porque simplemente no nos acordamos, ¿no? Uno despierta y tiene la sensación de que ha soñado con algo, pero no recuerda más. Entonces, así sea algo chiquito, algo mínimo que tú puedas rescatar de eso que soñaste. A veces uno despierta con la sensación de siento que he soñado algo importante, pero no recuerdo qué,
soñé con tal lugar o con tal persona, o simplemente no recuerdo nada, pero tengo tal emoción que me ha despertado este sueño. Entonces, uno puede, a través de la imaginación, contactar nuevamente con estos símbolos del inconsciente y dejar fluir la imaginación para que puedan aparecer como imágenes que vienen de nuestro propio inconsciente, ¿ya? Entonces, pero a veces, como les decía, es complicado como ver si es que esta imagen viene de tu inconsciente o viene de tu conciencia, ¿no? Entonces, viene de tu conciencia cuando tú pones una intención, cuando tú piensas, quiero ver tal cosa, cuando, ¿no?, uno está ejerciendo ahí la capacidad cognitiva, el pensamiento, ¿no?, dirigiendo. Entonces hay otro tipo de pensamiento, otro tipo de contenido que es el inconsciente, que aparece como de manera esporádica, como de manera más fluida, simplemente aparece una imagen. A veces uno puede tener una reacción consciente ante eso, o alguna emoción, ¿no?, o de decir, qué feo esto, no quiero, esto no es, o esta otra cosa que uno está pensando, ¿no? Entonces la idea es como entrar un poco en esta práctica de la imaginación activa para uno poder tener como más fluidez para acceder a los contenidos de nuestro inconsciente, sin que la conciencia se ponga en contraposición a eso que está apareciendo libremente, ¿ya? Entonces, la amplificación consiste en poner a disposición del sueño o de los fragmentos del sueño narraciones que se encuentran en cuentos de hadas, en mitos, rituales y en todas las ramas de las ciencias humanas, ¿ya? La amplificación con motivos de películas, por ejemplo, literatura, historia, hechos contemporáneos, también puede ser significativa, ¿ya? Las asociaciones personales se elaboran sobre temas oníricos de manera en que los conectamos con las experiencias actuales que han sido reprimidas y olvidadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos aproximar a un sueño porque tenemos la sensación, porque tenemos el recuerdo de que es algo que ya hemos visto en algún lado. Por ejemplo, en mi sueño me hace acordar a tal película, ¿ya? O en mi sueño aparece tal imagen que yo ya he visto en este libro de historia, o en este libro de mitología, o en este pasaje de la Biblia, ¿no?, por ejemplo, etcétera. Y puede ser así en cualquier cuestión de algo como común, de algo como universal, una imagen arquetípica, es eso. Cuando tenemos esa sensación de que es algo que ya conocemos, ¿ok?, pero que no encontramos como una relación directa de alguna asociación personal de algo que nos haya pasado a nosotros, alguna experiencia en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace una pregunta o uno mismo se hace la pregunta de ¿qué significa esto para mí? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿No? Y uno simplemente no encuentra la respuesta. No tiene nada que ver con mi vida, nunca he visto esta imagen, no sé qué significa, ¿no? Cuando uno se queda con esa sensación como de que no es algo que corresponda a tus vivencias de tu inconsciente personal, entonces aquí ya estamos hablando de contenidos que corresponden, que pertenecen al inconsciente colectivo, ¿ya? Y entonces, para poder aproximarnos a ellos, es una metodología distinta a lo que ya hemos visto con esta interpretación subjetiva, ¿no?, donde corresponde a vivencias más personales. En este caso son más impersonales, ¿no? Son vivencias, son más que vivencias, bueno, imágenes decimos, porque una imagen, como les decía, un arquetipo es una imagen, pero una imagen
entendida como, puede ser, claro, una imagen visual, algo que nosotros podemos ver, percibir a través de la vista, pero también una imagen a nivel de sensación, a nivel de sentimientos, emociones, recuerdos, ¿no? Cualquier cosa que eso nos pueda evocar. Ese sería el arquetipo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una imagen arquetípica en nuestros sueños, la manera de aproximarnos ya no sería relacionarlo con contenidos personales, porque no tenemos una vivencia directa con esta imagen, ¿ok? Y entonces, como les he venido explicando en clases anteriores respecto al inconsciente colectivo, a los arquetipos y lo que decía hace un momento sobre en qué momento de la vida se nos presentan este tipo de imágenes arquetípicas, justamente cuando tenemos que hacer una transición en nuestra vida. Justamente ahí es donde surgen las imágenes arquetípicas de nuestro inconsciente a modo de guías para ayudarnos a transitar ese momento difícil, conflictivo de nuestras vidas, o simplemente un momento de tránsito de una etapa evolutiva de la vida a otra, ¿no? Como crecer personalmente, crecer psicológicamente. Con cada cambio, ¿no?, de una etapa a otra, se produce siempre una crisis, y eso es normal, es muy natural, una crisis, ¿no? Entonces, para que pueda haber un cambio es necesaria una crisis que nos va a llevar en este proceso de introversión, ¿no? Y donde vamos a estar como más conectados con nosotros mismos y más conectados también con nuestro inconsciente. Y desde ahí es que van a surgir estas imágenes arquetípicas para ayudarnos a hacer esa transición, ¿no?, a otra etapa, para hacernos ver a través de nuestros sueños qué es lo que requerimos cambiar, modificar de nuestra personalidad, ¿no?, ya sea reconocer algo que está reprimido, o ya sea como desarrollar algo que no tenemos presente, algo que creemos que no tenemos, que no hemos desarrollado, pero que en realidad se encuentra ahí, como una semilla, como un potencial, un recurso que tenemos para apropiárnoslo, ¿no?, y para poder desplegar nuestro potencial, para poder desplegar nuestra personalidad más completa, ¿no? Porque, como les dije, el objetivo, lo que busca la terapia junguiana no es tener una personalidad como más buena, más perfecta, más adecuada, o más adaptada, sino lo que se busca es que la personalidad esté más completa, ¿sí? Y para eso hay que explorar dentro de nuestro inconsciente, tanto personal como para poder, por ejemplo, sanar ciertas heridas, para poder rescatar ciertas partes de nuestra personalidad que se encontraron o se quedaron como ahí pasmadas, ¿ya? Para poder completar, integrar esas experiencias a nuestra vida, o ya sea en el caso de las imágenes más arquetípicas que corresponden a esta instancia del inconsciente colectivo, contactar con esas imágenes para que nos puedan brindar la información que necesitamos para atravesar un momento específico de nuestra vida y seguir creciendo personalmente y seguir desarrollándonos, ¿ya? Entonces, con la amplificación, el analista, ¿no?, o el terapeuta generalmente aclara algunos motivos y símbolos del sueño con la intención de unirlos a temas universales que se encuentran en la herencia narrativa de la humanidad, ¿ya?, y de los cuales el soñante puede no tener ningún conocimiento. Entonces, para esto es importante
Claro, siempre sería recomendable que uno pueda tener un acompañamiento, ¿no? Un terapeuta, un analista que pueda guiarlos en este proceso del análisis de los sueños